para todos. Hoy vamos a hablar de la importancia de los aspectos biológicos en los tratamientos o programas en salud mental y los trastornos adictivos alimentarios, que es algo tan importante. Como hemos visto en otros videos, el enfoque integral básicamente aborda al ser humano desde un abordaje sistémico. Eso quiere decir que lo ve por diferentes sistemas, que son las áreas de desarrollo. Tenemos el área biológica, tenemos el área cognitiva, donde están el pensamiento, intelecto, el sistema de creencias, el área emocional, el área socioafectiva, el área ocupacional, donde está el área académica, el área laboral. Tenemos también el área financiera, el área sexual y el área espiritual. De estas 8 áreas, en los tratamientos en función futuro nos ocupamos básicamente de 5 áreas fundamentales, que son la biológica, la psicológica, la socioafectiva, la espiritual y de hecho la ocupacional, porque creemos muchísimo en nuestros tratamientos, como la evidencia lo demuestra, y creemos que un enfermo con los síntomas más graves de esquizofrenia, bipolaridad, patologías duales, trastornos adictivos, puede llegar a funcionar plenamente y lograr su autonomía, es decir, depender de sí mismo y abastecer su propia cotidianidad. No solo de abastecerse a sí mismo de amor propio surge la autoestima, no solo autoabastecerse de control interno surge el autocontrol, sino de la autonomía para que pueda abastecer su propia cotidianidad. Pero para eso es fundamental entender de que los más importantes síntomas o aspectos son los neurobiológicos. Hoy en día sabemos que el 95% de las enfermedades mentales, emocionales y trastornos adictivos tienen un componente neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Hay un desequilibrio en la neurotransmisión, en la cantidad de neurotransmisores, cómo secreta, cómo lo recibe, de manera tal que sabemos muy bien, por ejemplo, que las depresiones están asociadas a la serotonina, las adicciones están asociadas a la dopamina, los trastornos por dependencia afectiva emocional están asociados a la oxitocina. Hay también otras enfermedades emocionales y mentales que están asociadas a la epinefrina, norepinefrina, acetilcolina. Entonces, nosotros debemos entender de que si estas enfermedades tienen un componente neurobiológico, requieren obligatoriamente de un componente neurobiológico para facilitar los procesos de recuperación. Es decir, tenemos que ser absolutamente coherentes y sensatos de que por sí solo el cerebro muy difícilmente se va a desarrollar de una manera adecuada si no lo nutrimos de la manera más oportuna. Por eso es que surgen las técnicas ortomoleculares. Cuando hablamos de ortomolecular, últimamente hay infinidad de páginas de internet donde no manejan realmente el conocimiento científico de fondo de lo que es la ortomolecular. Orto viene de correcto, molécula viene de molécula. Entonces es un sistema de medicina, especialmente de psiquiatría, que no va tanto al sistema nervioso central, ni va tampoco tanto al cerebro, sino es dirigido al elemento, es decir, aquello de lo que se nutre el cerebro para hacer su neurotransmisiones y bioquímica de una manera organizada, de una manera completamente coherente. Entonces, la filosofía del ortomolecular es dar en dosis importantes toda una cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales y sales minerales, que en función futuro ya tenemos una fórmula exclusiva absolutamente ideal para todo tipo de desórdenes mentales. Tenemos la formulación para personas con problemas con carga sobre los pensamientos descarrilados, ideaciones delirantes. De ahí viene esa palabra de delirio, ¿no? Viene de arar por fuera, delirare, que es el pensamiento descarrilado. Tenemos una formulación especial para la inestabilidad emocional, otra para la depresión y otra para los desórdenes de la ansiedad, y de hecho otra para los trastornos adictivos. Entonces se trata de darle al organismo todos los nutrientes que él consume para que él mismo logre su equilibrio y se desarrolle un proceso de neuroplasticidad cerebral.
Cuando hablamos de la neuroplasticidad cerebral, hablamos de que definitivamente existen también medicamentos que pertenecen a la categoría de los nootrópicos, que al principio eran debatidos, que no se usaban, que sí se usaban, que no servían, que sí servían. Hoy en día se están usando incluso para enfermedades como el Alzheimer, la demencia, el déficit de atención, la narcolepsia, que es dormir demasiado, porque han resultado ser altamente efectivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que con una técnica ortomolecular vamos a suministrarle al cerebro los nutrientes correctos para que él produzca su equilibrio en pensamiento, emoción, afecto y comportamiento, la evidencia que tenemos en más de 20 años que venimos practicando y mejorando nuestras formulaciones ha sido prácticamente milagrosa. Surgen básicamente estas técnicas de Linus Pauling y de Abraham Hoffer. Linus Pauling, premio Nobel de Química, premio Nobel también de la Paz, y Abraham Hoffer, un psiquiatra norteamericano, con un grandísimo impacto con la ortomolecular para síntomas difíciles de esquizofrenia, para síntomas difíciles de la ansiedad, en donde ellos demostraron que por sí solo podían coadyuvar completamente a los tratamientos que se utilizaban en esa época, cuando la psicofarmacología aún había avanzado muy poco. Entonces hoy en día sabemos que con la ortomolecular, si bien no pretende eliminar el medicamento, porque el medicamento cuando se requiere es absolutamente necesario, nosotros tenemos que dejar de lado todo ese mito, todo ese tabú de que el medicamento psiquiátrico me va a volver dependiente si lo consumo. Eso es un mito. Nosotros vemos que hay dependencias sanas y hay dependencias insanas. Las dependencias insanas es cuando ya hay un proceso de deterioro por el consumo de un medicamento, de un fármaco o una sustancia psicoactiva. Las dependencias sanas es que la persona necesita de un medicamento para elevar su calidad de vida o para sostener la misma. Por ejemplo, una persona hipertensa necesita un medicamento hipotensor, es decir, que le baje la tensión arterial si no se muere. Lo mismo un diabético, depende de la insulina para mantener sus niveles de glicemia en límites adecuados, de manera tal que vemos, por ejemplo, en salud mental, el bipolar depende de los medicamentos normotímicos o estabilizadores de ánimo para estar bien, lo mismo un depresivo, la persona con esquizofrenia o psicosis requiere de los antipsicóticos, o una persona con un trastorno de ansiedad o depresión. Por eso es absolutamente necesario entender de que nosotros, desde el punto de vista biológico, abordamos con las técnicas ortomoleculares y abordamos con la psicofarmacología de la manera más contundente los síntomas. Incluso hemos tenido éxitos en personas que han estado en clínicas psiquiátricas en los Estados Unidos, aquí en Colombia, con nefastos resultados, y aquí hemos logrado no solo la remisión de síntomas de primer orden, sino también en segundo orden en personalidad y ya en órdenes colaterales como la funcionalidad. Nosotros tenemos, con nuestra experiencia, nos sentimos orgullosos, personas con esquizofrenias trabajando con familia divinamente, con depresión, con intento de suicidio, con trastornos adictivos, gracias al enfoque integral y gracias en gran parte a las técnicas que tenemos para contener los aspectos neurobiológicos de las enfermedades mentales y los trastornos adictivos. Por eso es absolutamente necesario acudir a estas técnicas, porque cuando nosotros vemos que se presentan estas anomalías, obedecen a una descompensación bioquímica, y al darle toda esta cantidad de suministros, que son todos suplementos alimenticios, en la molecular va a mejorar completamente la neuroplasticidad, la respuesta en neurotransmisión y la regulación bioquímica del cerebro. Entonces, cuando a eso lo coadyuvamos con fármacos, nosotros hemos visto lo que fue en el último curso de psicofarmacología que hicimos con la doctora Natalie en Harvard, hace ese absoluto énfasis de que el medicamento, cuando se requiere, es absolutamente necesario y debe ser correctamente formulado bajo estrictas situaciones y criterios diagnósticos para que el medicamento realmente eleve la calidad de vida de la persona. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la desintoxicación a las drogas, lo que nosotros tenemos es prácticamente milagroso. ¿Por qué razón? Porque las drogas son sustancias liposolubles, la mayoría de ellas, por ejemplo la marihuana, el wax, el rosin, todas esas cannabis,
entran por vía aérea a los pulmones oxigenan la sangre. El cerebro consume el 50% de la sangre oxigenada, lo que quiere decir de que esa sangre contaminada con esa sustancia liposoluble que va impregnada en el humo ha entrado a la sangre, ha entrado al cerebro y termina tapando unos pequeños canales que tienen las neuronas, se llaman los canales iónicos. Entonces, una neurona es una célula diminuta, pero es una célula absolutamente compleja, que por esos canales hace unos intercambios iónicos, que es donde va generando toda su neurotransmisión, desde la carga y descarga de unas vesículas intersinápticas que tiene, donde suelta la molécula, otro neurotransmisor la recibe en sus receptores adecuados y así la va multiplicando a otras neuronas. Entonces, estos procesos de neurotransmisión se vienen afectados precisamente por el bloqueo de esos canales, por esas sustancias liposolubles. El alcohol en el vaso es hidrosoluble, pero al llegar al cuerpo se convierte en grasa, porque en el estómago se convierte en acetilaldehído y de ahí se forma en colesterol. Entonces lo mismo lo vemos con la cocaína, con la heroína, que se diluyen en agua, pero al someterse a un factor térmico, es decir, a temperatura, se terminan convirtiendo en grasas que van generando toxicidad. Las más recientes investigaciones nos dicen que estas sustancias psicoactivas sí generan neurotoxicidad y van generando daño en las neuronas. Por lo tanto, el sistema ortomolecular es prácticamente milagroso para desintoxicar completamente. Nosotros hemos visto como con este proceso nuestro, los negativos en orina y fluidos corporales llegan rápidamente, aún con sustancias que son altamente tóxicas, como la misma cannabis, que cuando una persona, por ejemplo, fuma el wax, que es el tetrahidrocannabinol butano, es como un pegante y pueden durar hasta 9 semanas, hasta incluso 12 semanas completamente positivos, marcando a positivo en orina. Y hemos visto como en nuestros procesos podemos reducir eso a 2 o 3 semanas, que es un tiempo absolutamente fenomenal. Además que nosotros con nuestro sistema logramos que a través de la vitamina C, en unas buenas dosis, logren otras vitaminas pasar y cruzar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que tiene la sangre para que algunas sustancias no lleguen prácticamente al cerebro. Entonces, al cruzar esa barrera con la vitamina C y con las otras vitaminas, sales, minerales, el cerebro se va a nutrir completamente y va a regular su neurotransmisión. Entonces, esto es una parte sustantiva, o sea, hemos demostrado como en casos de trastornos adictivos con la molecular y nuestras fórmulas exclusivas podemos bajar la ansiedad de consumo de alcohol, de drogas en adictos, diagnosticados adictos, porque hay muchas instituciones que diagnostican adicto cuando no es adicto y así recuperar pues es muy fácil. Hemos demostrado que bajamos la ansiedad en un 80-85% y si a eso le sumamos un buen medicamento, vamos a tener unos resultados óptimos. De manera tal que nosotros hemos visto como, incluso en los últimos cursos que hicimos en Harvard, de cómo, por ejemplo, el adicto a la cocaína en un 90%, o el crack o el bazuco, quedan con psicosis secundarias, paranoias secundarias al consumo de sustancias psicoactivas, en este caso la cocaína, y requiere un antipsicótico para aliviar esa pensadera, esa tormenta mental que tienen estas personas. Lo mismo con la marihuana. Hemos visto, por ejemplo, con todos los derivados o afines a las feniletilaminas, que son el tusi, el éxtasis, la ketamina, cómo estas personas generan un trastorno de ansiedad, incluso una depresión secundaria al consumo de sustancias psicoactivas, y necesitan ser tratados bioquímicamente, más aún cuando cada vez entre más avanzan los años, más frecuente es la patología dual, porque como hay más oferta de drogas, los bipolares, los esquizofrénicos terminan consumiendo droga y ya se nos arma y se nos cruza una patología dual que requiere imperativamente la psicofarmacología. Por eso nosotros en Función Futuro estamos a la vanguardia, en la punta de lanza en todos nuestros programas, y lo demuestran nuestras evidencias y nuestros resultados, que son los mejores resultados que se están dando en Latinoamérica. Muchísimas gracias, bienvenidos. Pueden conseguir nuestros libros en www.funcionfuturo.org y bienvenidos a nuestra fundación, donde tenemos los mejores programas integrales para este tipo de desórdenes. Muchas gracias.